Hoy, jueves 30 de julio, casi acariciamos el final de un mes. Un mes que para muchos ha sido de descanso, un mes estival. Y otro mes que se avecina, que quizás sea para otro, pues una oportunidad para vivir unos días en familia, para descansar corporalmente y espiritualmente. Y hoy, en este jueves 30 de julio, la liturgia nos pone delante de nuestra mirada nuevamente un fragmento del Evangelio de hace 2 domingos, donde Jesús iba explicitando una parábola. El reino de los cielos se parece a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Bien, es verdad que en aquella red de la pesca milagrosa que Pedro arrastró hasta la orilla donde le esperaba Jesús resucitado, había 153 peces. Era el número de los peces de las especies conocidas en la época de Jesús. Y es lo mismo que decir que en la red de la Iglesia, en la red del Señor, hay cabida para todo. La parábola de Jesús continúa diciendo: cuando la red está llena, la arrastran hasta la orilla y los pescadores se sientan y reúnen a los peces buenos en cestos y a los malos los tiran. Así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los buenos de los malos. ¿Entendéis todo esto?, dice Jesús. Y aquellos discípulos le respondieron rápidamente sí. Y es verdad, hay parábolas que son fáciles de entender. Hay una verdad que es tan cierta como la vida misma. Llegará un momento en que esta vida, tal y como nosotros la conocemos, tiene su fin. Y será el momento del juicio particular. Y será el momento donde ya no caben improvisaciones, ni caretas, ni maquillaje que camufle pues la verdad de nuestra vida. La mediocridad o bien pues la santidad. Y será el momento en el que el Señor nos pedirá a cada uno de nosotros que despleguemos nuestras manos en su presencia para ver de qué están llenas, para ver si somos de esos peces buenos o si somos de esos peces que no se merecen el premio de vivir en una eterna amistad junto a Dios porque aquí la han despreciado. Jesús acaba la parábola diciendo: ya veis que un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Y es verdad. Hoy, Jesús, yo creo firmemente que me ves y que me oyes. Y yo te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis muchos pecados, de los que conozco y de los que se me ocultan. Pero te pido la gracia, Señor, de hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, Señor, muy consciente de que el final de un mes se asemeja al final de la propia vida, yo también quiero hacer balance de mi propia vida personal. Tú te empeñas en salir todos los días a mi encuentro, de hablarme para que te escuche, de solícitamente buscarme. Y yo no sé si con mi libertad colaboro en esa pesca que tú quieres hacer de mi vida, en ese afán fiel que tú manifiestas por mí. Hoy me quiero quedar, Señor, con esta lectura que la liturgia nos propone del libro del profeta Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Levántate, dice el Señor al profeta, y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Continúa la palabra de Dios diciéndonos que Jeremías bajó al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno. A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo y volvía a hacer otra vasija según le parecía al alfarero. Ciertamente
Jeremías observa cómo el barro se convierte en dócil, en manejable, en las manos del experto alfarero que quiere darle forma a ese barro informe y que entre sus dedos acaricia en el torno el barro que va modelando según su proyecto. Un barro que para que sea moldeable tiene que conservar la humildad, la humedad. Entonces le vino esta palabra del Señor a Jeremías: y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero. Mirad, como está el barro en las manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Y es que ciertamente, hoy que celebramos la fiesta de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, si miramos nuestra vida, vemos que el Señor quiere ser para contigo y para conmigo como el alfarero, que sabe, porque tiene experiencia, modelar, y que se empeña en darle vueltas al torno y en acariciar con sus manos ese barro que somos tú y yo. El Papa Francisco dice que somos barro y barro amado. Y así como el alfarero va humedeciendo el barro, tú también, Señor, me vas brindando oportunidades para que conserve la humedad de la humildad. Ese agua que me hace manejable, dócil, receptivo a tu acción en mí, que quita la dureza. Hay una canción que se suele cantar en algunas celebraciones de la Eucaristía, donde dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, hazla de nuevo. Yo quiero ser en tus manos un vaso nuevo. Pues bien, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso que tú modeles, con suaves caricias, con golpes expertos, pero barro en tus manos, barro que conserva la humedad, que es la humildad que me hace capaz de ser receptivo a tu acción en mí. Yo quiero ser, Señor, ese barro, donde tú vayas modelando, donde tú vayas haciendo según tu querer, según tu designio. Hoy, con toda mi libertad, te pido y te digo, Señor, hazme de nuevo. No cejes, no dejes de hacer tu obra en mí. Hace una semana tuve la oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia de manos de un sacerdote experimentado que acaricia ya su próxima jubilación con muchos años. Después de pedirle perdón al Señor y después de humildemente también reconocer la fragilidad, la pobreza de mi libertad, que se equivoca también, en esa celebración del sacramento de la penitencia, aquel sacerdote, con una alegría impresionante, la alegría de quien el gran tesoro de su vida ha sido mantener ese sí en el tiempo, me decía: mira, Antonio, yo ya no tengo las fuerzas de la juventud y me falta pues el ímpetu, y tengo quizá una experiencia a veces que me la han dado no solamente los años, sino las equivocaciones. Y ahora que miro para atrás, mis años pasados, le doy gracias al Señor por su misericordia en mí. Y ahora en la ancianidad, cuando ya voy dejando cargo y puesto,
cuando voy siendo relegado del ejercicio activo porque me van faltando la fuerza y las capacidades, hago mía 4 peticiones que le pido al Señor. Concédeme, Señor, una ancianidad pacífica, religiosa, fecunda y alegre. Que en el ocaso de su vida, un apóstol del Señor comparta contigo y conmigo hoy esa plegaria. Puede ser un buen motivo para hacerlo vida en nosotros. Señor, ahora, en esta etapa de mi vida, concédeme una vida pacífica. La paz que viene al corazón como un don. La paz que significa tranquilidad en el orden. Una vida ordenada, Señor. Concédeme una vida religiosa. La palabra religión significa estar religado, unido, pero también saberse religado, dependiente. Concédeme, Señor, vivir mi vida sabiendo que dependo en todo de ti. Concédeme, Señor, una vida fecunda, con la fecundidad propia de el reino de los cielos, sabiendo que esa fecundidad brota de enterrarme a mí mismo, de ser como el grano de trigo que se entrega, que se entierra, que muere al egoísmo y que solamente así es fecundo y alegre. Concédeme, Señor, una vida alegre. La alegría de quien, más allá de la tristeza que le provocan sus propios errores, vive serenamente, vive alegremente, porque vive profundamente acompañado, profundamente sostenido, de quien se sabe en las manos del alfarero experto. Pues hoy, Señor, yo quiero ser como ese barro en tus manos, como el barro que tú modelas. Y quiero hacer mío ese legado, ese testamento de ese sacerdote que, evocando unas palabras, una homilía del Papa, me recuerda también a mí. Concédeme, Señor, una vida pacífica, religiosa, fecunda y alegre. Que así sea.